Hay dos tipos de madres en este mundo: aquellas que cargan a los hijos en su propio vientre y aquellas que, como yo, acogen a un niño que nadie quería y lo convierten en sangre de su sangre. Pero a veces, querido mío, el amor no lo cura todo, y fue ese mismo amor maternal el que casi me cuesta la vida en mi propia cama una noche. Mi nombre es Gertrude Miller, pero todos aquí en River Creek, Michigan, me conocen como la señorita Che, o la mujer que adoptó al niño del orfanato. Tengo 76 años ahora, querido mío, y cada una de estas arrugas en mi rostro cuenta una historia diferente. Algunas de alegría, otras de dolor que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Sigo viviendo en esta vieja casa en las afueras de Maple Street, con paredes descascaradas que aún resisten al tiempo. Desde mi porche puedo ver un tramo del río Grande que atraviesa el pueblo como una vena azul. Ese río lo ha visto todo en esta vida: las alegrías, las penas y también aquel día de 1992 que cambió para siempre a mi familia. Ese fue cuando una mujer creyó que podía salvar a cualquier niño con amor, incluso a aquellos que cargaban heridas tan profundas que ni siquiera Dios podría sanarlas. Y usted que me está escuchando ahora, dígame su nombre y desde qué rincón de América está escuchando esta historia que he guardado en mi corazón durante más de 30 años. Dígamelo abajo en los comentarios. Sí, tengo curiosidad por saber hasta dónde está llegando la voz de esta anciana de un pueblo pequeño de Michigan. ¿Quién sabe? Tal vez haya alguien de River Creek que me conozca de vista y nunca supo sobre este secreto que cargo. River Creek no es un pueblo grande, querido mío. Es uno de esos lugares donde el tiempo parece pasar más lentamente. Una región con muchas granjas de maíz y soja, donde todos se conocen. Las calles principales son anchas, pero cuando te adentras en los barrios antiguos como el mío, se vuelven estrechas con aceras torcidas que hacen que los ancianos como yo miren al suelo para no caernos. Ya sabe, no estamos en la mejor forma ya, querido mío. Hay una iglesia antigua, una plaza central donde los viejos juegan a las damas y el río que a veces, cuando llueve demasiado, inunda las casas bajas y se lleva un poco del pueblo consigo. Fue después de esa inundación de 1988 que mi difunto esposo Joseph y yo decidimos que era hora de agrandar la familia. Ya teníamos a nuestros 2 hijos biológicos, Paul, que entonces tenía 17 años, y Margaret, que tenía 15, pero yo siempre tuve este corazón blando. Ya saben, siempre quise más hijos. Fue Margaret quien me dio la idea. Había ido a hacer un proyecto escolar al hogar de niños Saint Clair, al otro lado del pueblo. Llegó a casa con los ojos rojos de llorar. Mamá, deberías ver a esos niños. Algunos llevan años allí y nadie los quiere porque son demasiado mayores. Todo el mundo solo quiere bebés. Eso no dejó de martillearme en la cabeza. Joseph, mi marido, no era de emocionarse, pero siempre respetaba mis deseos. Trabajaba como supervisor en el elevador de granos. Era un hombre serio de pocas palabras, pero con buen corazón. Cuando le conté la idea de adoptar a un niño mayor, solo me miró con esa manera suya, fumando su cigarrillo liado a mano en el porche, y dijo: «Si eso es lo que quieres, G, vamos a ver a ese niño». La primera vez que visitamos el orfanato, mi corazón casi se sale del pecho. Un lugar tan limpio, pero terriblemente triste. Los niños deberían correr, saltar, hacer ruido, pero allí todos parecían tener miedo hasta de respirar demasiado fuerte. La directora, la señorita Clemens, una señora delgada, con cara como si acabara de chupar un limón, nos llevó a su oficina. «¿Tienen preferencia por un niño o una niña? ¿Qué edad?», preguntó. «Queremos un niño que realmente necesite una familia», dije, sintiendo un valor
que no sabía que tenía, uno que otros quizás no quieran adoptar. Fue entonces cuando mencionó por primera vez a Roger. Tengo un niño de 9 años, lleva con nosotros desde los 5, es uno de los mayores aquí, inteligente pero reservado. Su madre era consumidora de drogas, murió de una sobredosis. Nadie sabe quién es el padre. Cuando vi a Roger por primera vez, estaba sentado solo en un rincón del patio con un libro viejo en la mano. Un niño flaco, con el pelo lacio negro y corto, unos ojos grandes y oscuros que parecían tragarse el mundo. No sonrió cuando nos presentaron, solo nos miró, estudiándonos como un animalito desconfiado. No habla mucho, explicó la señorita Clemens, pero es inteligente, saca buenas notas en la escuela, solo tiene dificultad para relacionarse con los otros niños. En ese momento, mi corazón de madre ya había decidido. Ese niño necesitaba una familia, me necesitaba a mí. Joseph, que estaba a mi lado, me apretó la mano. Él también había sentido algo. El proceso de adopción no fue fácil, nunca lo es. Hubo entrevistas, visitas de la trabajadora social a nuestra casa, papeleo interminable. Pero yo estaba decidida. En 4 meses, Roger estaba en casa con nosotros, con una pequeña mochila que contenía todo lo que tenía en el mundo. Algo de ropa, un libro de cuentos y un viejo coche de juguete de plástico. Al principio, era tan callado que a veces me olvidaba de que estaba en la casa. Se quedaba en la habitación que compartía con Paul, a quien no le gustaba nada, pero le dije que era solo hasta que arregláramos la habitación de atrás. Apenas hablaba durante las comidas. Comía mirando su plato, como si temiera que alguien le quitara la comida. Poco a poco, intenté acercarme a él. Hacía platos que le gustaban. Descubrí que le encantaba la pasta con salsa de carne. Le compré libros, ya que noté que eso era lo que más le gustaba hacer. Me sentaba a su lado en la sala mientras veía la televisión. Al principio, se encogía cuando me acercaba, como si esperara algo malo. Eso me partía el corazón verlo. La primera vez que me sonrió fue cuando llevaba un mes con nosotros. Había hecho un pastel de chocolate para celebrar con una velita. Una idea un poco tonta, pero quería marcar la fecha. Un mes de nuestro Roger en la familia, dije. Me miró con esos ojos grandes, sorprendido, y una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su boca. Era pequeña, tímida, pero estaba allí. Joseph, que estaba a la cabecera de la mesa, también la vio y me guiñó un ojo. Esa noche pensé que todo saldría bien, que habíamos tomado la decisión correcta. Roger empezó a ir a la escuela del barrio. Los primeros meses fueron difíciles. Llegaba a casa con los cuadernos rotos, a veces con un ojo morado o la rodilla raspada. ¿Qué pasó?, preguntaba con el corazón oprimido. Nada, respondía siempre con la mirada baja. Fue la maestra, la señorita Helen, quien me dijo que los otros niños se metían con él, llamándole huérfano, hijo de nadie. Cosas que solo los niños crueles se les ocurren para hacer daño. Pero él no reacciona, me dijo preocupada. Se queda callado, se lo traga todo. Eso no es normal, señora Miller. La mayoría de los niños lloran, pelean, le cuentan a un adulto. Él parece desconectado. Con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar, pero no de la manera que yo esperaba. Roger seguía callado en casa, pero en la escuela, la maestra empezó a quejarse de otros problemas. Decía que tenía explosiones de ira por cosas pequeñas. Un lápiz roto, un libro que no podía encontrar. Lloraba de repente sin razón aparente o se quedaba mirando a la nada durante minutos seguidos. Intentaba hablar con él, pero era como hablar con una pared. Joseph, mi marido, ya empezaba a impacientarse. Necesita reglas,
Tú mimas demasiado al niño, pero ¿cómo no iba a mimarlo? Miraba esa carita flaca, esos ojos que parecían llevar un peso demasiado grande para un niño de 9 años, y lo único que podía pensar era en cómo hacerle sentir amado, seguro. Oh, querido mío, si estás disfrutando esta historia de superación, dale una pequeña ayuda al canal Abuelos Cuentacuentos. ¿Podrías hacer clic en el botón de me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias? Esta viejecita está muy feliz de saber que hay gente que quiere escuchar lo que tengo que contar. Ahora, continuemos, porque esta historia aún tiene mucho que revelar. Hay cosas que no nos gusta recordar, pero que necesitan ser contadas para que otras personas no pasen por lo mismo. Un día, cuando Roger llevaba casi un año con nosotros, llegó a casa más tarde de lo habitual. Era casi de noche y yo ya estaba preocupada, pensando en salir a buscarlo. Cuando entró por la puerta, tenía un feo corte en la barbilla y la camisa del uniforme rasgada. «Dios mío, muchacho, ¿qué pasó?», pregunté, corriendo a examinar la herida. Por primera vez desde que había llegado, explotó. Lanzó su mochila al suelo con tanta fuerza que los libros se esparcieron por toda la sala. Dijeron que solo me adoptaron porque reciben dinero del gobierno. Dijeron que nadie querría de verdad a un niño viejo como yo. Me quedé sin palabras por unos segundos, viendo a ese niño que siempre era tan controlado, liberando finalmente la ira que guardaba dentro. Entonces, sin pensarlo 2 veces, lo abracé fuerte. Al principio, se puso rígido, como una tabla. Luego, lentamente se relajó hasta que comenzó a llorar. Un llanto de un sufrimiento tan profundo que parecía venir desde lo más hondo de su alma. «Eres mi hijo», dije, con la voz temblorosa por la emoción. «Mi hijo del corazón, y no hay dinero del gobierno, hay amor. Eres un Miller ahora, y nadie te va a quitar de nuestro lado». Esa noche pareció un punto de inflexión, como si algo dentro de él se hubiera roto y nos hubiera permitido entrar finalmente. Empezó a hablar más durante la cena, a contarnos sobre la escuela, a hacer preguntas sobre la familia. Joseph también se acercó más, enseñándole a arreglar cosas en la casa, a pescar en el río los fines de semana. Cuán equivocada estaba, querido mío. Cuán ciegos podemos estar cuando queremos creer en algo demasiado. Porque lo que yo no sabía era que esto era solo el comienzo de una historia que se volvería cada vez más difícil y que terminaría en una noche que cambiaría para siempre a nuestra familia. Ya saben, querido mío, hay algo que solo aprendí después de hacerme vieja. A veces nuestro amor es como una venda en los ojos. Nos hace ignorar lo que está justo frente a nosotros, esas señales que el destino envía, advirtiendo que algo está sucediendo mal bajo nuestro propio techo. Cuando Roger cumplió 11 años, llevaba casi 2 años con nosotros. Parecía que las cosas finalmente se encarrilaban. El niño había crecido unos centímetros, había ganado algo de peso. Ya no era ese niño flaco que llegó con la pequeña mochila y los ojos asustados. En la escuela, sus notas eran buenas, no excelentes como al principio, pero mantenía un promedio. Los maestros ya no enviaban notas quejándose de comportamientos extraños. E incluso había hecho 2 amigos en el barrio, Tony y Mark, que a veces venían a jugar a nuestra casa. Fue por esta época que mi Paul, el hijo mayor, se casó con Luis y se mudó a Detroit. Margaret también dejó la casa para estudiar enfermería en Chicago. De repente, solo éramos yo, Joseph y Roger en esa casa que antes parecía tan estrecha y ahora se volvió demasiado grande.
Me pregunto si eso fue lo que le afectó la cabeza al niño, ver a los hermanos irse, aunque nunca habían sido muy cercanos. Tal vez se sintió abandonado de nuevo. Las primeras cosas que empecé a notar fueron objetos pequeños pero extraños en la casa que desaparecían y aparecían en lugares diferentes. Tijeras que se guardaban en el cajón de la cocina y terminaban bajo su cama. Un reloj de pared que desapareció durante días y luego volvió al mismo lugar. Una vez, mi rosario de plata que me regaló mi difunta madre desapareció toda una semana. Busqué por todas partes, incluso le recé a San Antonio, patrón de las cosas perdidas. Cuando ya había perdido la esperanza, lo encontré envuelto dentro de un calcetín en el fondo del cajón de Roger. ¿Por qué tomaste mi rosario, hijo?, pregunté, intentando mostrar irritación. Me miró de esa manera vacía que a veces me daba escalofríos. Yo no tomé nada. Alguien debe haberlo puesto allí. Joseph no tenía la misma paciencia que yo. No puedes mentir, muchacho. Si lo tomaste, tienes que reconocerlo. No criamos niños para que sean mentirosos. Esa fue la primera vez que lo vi mirar a Joseph con verdadera ira, una mirada dura, demasiado adulta para un niño de 11 años. Luego se fue, dando un portazo a su habitación, y pasó el resto del día sin hablarnos. También empecé a notar que Roger pasaba mucho tiempo solo. Joseph le compró un videojuego por su 12º cumpleaños, ahorró durante meses para poder darle este regalo, pero en lugar de jugar a las cosas normales que los chicos de su edad jugaban, pasaba horas encerrado en su habitación con juegos que yo no entendía realmente. Una vez entré de repente para llevar un tentempié y el juego que estaba jugando parecía demasiado violento. Había sangre en la pantalla, cosas horribles. Lo cerró todo en el momento en que me vio. ¿Qué juego es ese, Roger?, pregunté, poniendo el plato con pastel en la mesita. Nada, mamá, es solo un juego de aventuras. Hablé con Joseph sobre esto, pero dijo que estaba exagerando. A los chicos de esa edad simplemente les gusta eso. Acción, peleas. Proteges demasiado al chico. Tiene que aprender a ser un hombre. A veces Roger tardaba más de lo normal en regresar de la escuela. Decía que se había quedado en la biblioteca estudiando o que había ido a casa de un amigo. Le creí durante un buen tiempo, hasta el día en que la coordinadora de la escuela llamó a nuestra casa preguntando por Roger, que había estado ausente durante 3 días seguidos. ¿Qué quiere decir ausente? Él sale todos los días con el uniforme y su mochila. Respondí, sintiendo que la sangre se me helaba en las venas. Señora Miller, su hijo no se ha presentado aquí en 3 días. Pensé que podría estar enfermo. Cuando llegó a casa ese día a la hora normal, como si viniera de la escuela, lo confronté primero. Lo negó. Dijo que la escuela se había equivocado. Cuando le mostré la nota de la coordinadora, cambió su historia. Sí, había ido a la escuela, pero unos chicos le estaban haciendo bullying. Así que decidió faltar a clase. ¿Por qué no me lo dijiste, hijo? Yo podría haberte ayudado a hablar con la administración. Porque tú no entenderías. Gritó de una manera que nunca antes había hecho. ¿Crees que todos son tan buenos como tú? Que todos quieren ayudar. Así no funciona el mundo. Joseph, que volvía a casa del trabajo en ese momento, oyó los gritos y vino a ver qué pasaba. Cuando le expliqué, se puso rojo de ira. Fue la primera vez que vi a mi marido levantar la mano para golpear a Roger, pero me interpuse. No, Joseph, pegar no resuelve nada. Este chico necesita límites, Gertrude. ¿No ves lo que está pasando? Nos está mintiendo, faltando a la escuela. Dios sabe qué más estará haciendo por ahí. Roger aprovechó
nuestra discusión y salió corriendo, cerrando la puerta principal de golpe. Solo regresó en la madrugada, cuando ya habíamos llamado a la policía. Entró sin hacer ruido, pero yo estaba despierta en la sala esperando. Cuando encendí la luz, me impacté. Su ropa estaba sucia de tierra. Tenía un arañazo en la cara y sus ojos parecían pertenecer a otra persona, dilatados, salvajes. ¿Dónde has estado?, pregunté, sujetándolo por los hombros. Nos volvimos locos de preocupación. Por ahí, respondió, evitando el contacto visual. Necesito una ducha. Al día siguiente, encontré un encendedor y un paquete de cigarrillos en el bolsillo de sus pantalones cuando estaba lavando la ropa. Lloré todo el día a escondidas. ¿Qué le estaba pasando a ese chico al que amaba tanto? ¿En qué me había equivocado para que se estuviera alejando de nosotros así? Pasamos por una fase difícil. Joseph pensaba que necesitábamos ser más duros, poner castigos, quitar privilegios. Yo todavía intentaba hablar para entender qué pasaba por su cabeza. Incluso lo llevé a un psicólogo en el centro comunitario, pero no abrió la boca en las 3 sesiones que logré que asistiera. Su hijo tiene mucha ira acumulada, señora Miller, me dijo el doctor después de la última cita. Los niños que han pasado por un abandono como él a menudo tienen problemas con el apego, con la confianza. Puede que los esté probando para ver si ustedes también lo abandonan como lo hizo su madre biológica. Eso tenía sentido. Decidí que tendría más paciencia, mostrarle que sin importar lo que hiciera, éramos su familia ahora y para siempre. Joseph no estaba muy de acuerdo con este enfoque, pero terminó cediendo. Siempre tuviste mejor mano con los chicos de todos modos, dijo con esa manera suya, de alguien a quien no le gusta admitir que no sabe qué hacer. Fue por esta época que empecé a notar cambios en el cuerpo de Roger. Ya tenía 13 años, entrando en la adolescencia. Su voz se volvía más grave, le aparecían granos en la cara, los brazos y las piernas le crecían tan rápido que su ropa se le quedaba pequeña en un abrir y cerrar de ojos. Junto con estos cambios vino un interés repentino en verse bien. Él, que nunca se preocupó por lo que llevaba puesto, ahora quería ropa de marca, zapatillas caras que apenas podíamos pagar. Intentando impresionar a alguna chica, bromeó Joseph un día cuando apareció en la cocina con el pelo arreglado con gomina. Su cara se puso tan roja como un tomate, pero no respondió. También fue por esta época que noté las revistas, las encontré bajo su colchón cuando estaba cambiando las sábanas. Revistas con mujeres desnudas, de esas realmente indecentes. Al principio me impacté, pero luego pensé que quizás era normal para un chico de esa edad. Aún así, me molestó. Estas no eran las revistas habituales que los adolescentes solían tener. Estas eran más extremas, si entienden a lo que me refiero. Se las mostré a Joseph, que se encogió de hombros. Deja al chico en paz, Ye. Todo joven de esa edad tiene curiosidad. Mejor eso que hacer algo malo por ahí. Pero no era solo eso. Empecé a notar que Roger me miraba de una manera que me incomodaba. Al principio, pensé que solo estaba en mi cabeza. Yo ya tenía casi 50 años en ese entonces. El cabello empezaba a encanecer. El cuerpo de una madre que ya había dado a luz a 2 hijos. No podía ser posible que hubiera algo extraño en su mirada. Debía ser solo mi preocupación, la imaginación de una anciana tonta. Hasta el día que entré al baño sin tocar. La puerta ni siquiera estaba completamente cerrada y lo encontré con una foto mía en la mano. Una foto vieja de cuando era más joven que estaba en un marco en la sala. Se sobresaltó tanto que dejó caer la foto al suelo
El cristal del marco se rompió. ¿Qué estás haciendo, Roger?, pregunté, confundida. Nada, solo pensé que la foto era bonita, respondió, saliendo corriendo y empujándome en el proceso. Me quedé allí sintiendo un escalofrío en la espalda que no podía explicar. Eso no era normal. Algo malo estaba pasando, pero no podía admitirlo, ni siquiera a mí misma, lo que podría ser. Cuando Roger cumplió 14 años, las cosas empeoraron aún más. Prácticamente no se quedaba en casa. Salía temprano, decía que ibas a la escuela, pero rara vez iba realmente. Volvía tarde, a veces oliendo a cigarrillos, a veces con una mirada extraña, perdida. Joseph y yo discutíamos casi todas las noches por esto. Mi marido quería reglas más estrictas. Incluso quería enviarlo de vuelta al orfanato. Yo me desesperaba solo de pensarlo. Es nuestro hijo ahora, Joseph. No devolvemos a un hijo como si fuera una compra que salió mal. Pero ¿no ves que el chico se está perdiendo? No nos respeta. No respeta las reglas de la casa. ¿Qué más tiene que pasar para que entiendas que la situación está fuera de control? En el fondo, creo que sabía que tenía razón, pero mi corazón de madre no quería aceptarlo. Le había prometido a ese chico que nunca lo abandonaría, que era mi hijo para siempre. ¿Cómo podía echarme atrás? Fue entonces cuando el dinero empezó a desaparecer. Primero fueron unos $50 de la cartera de Joseph, que pensó que había gastado y olvidado. Luego, $100 de mi sobre de la compra. Cuando el dinero de la pensión de mi cuñada, que guardaba para ella todos los meses, desapareció del cajón del vestidor, ya no hubo forma de negarlo. Enfrenté a Roger una tarde cuando llegó a casa. Ya era 1994, tenía 15 años, y ese chico flaco y asustado se había transformado en un joven alto y fuerte con una mirada que alternaba entre vacía y desafiante. ¿Tomaste el dinero de la tía Clara?, pregunté directamente sin rodeos. ¿Qué dinero?, respondió, lanzando su mochila al sofá y yendo directo a la nevera. ¿Sabes muy bien qué dinero? $400 que estaban en mi cajón, el dinero de la pensión de tu tía Clara que guardo para ella. Se volvió hacia mí con una lata de refresco en la mano y por primera vez vi una sonrisa que me asustó. Una sonrisa fría, burlona. ¿Y si lo tomé, qué vas a hacer? Me quedé sin palabras por unos segundos. Ese no era mi Roger. No era el chico que había criado con tanto amor durante los últimos 6 años. Era un extraño frente a mí, usando el cuerpo de mi hijo. ¿Por qué haces esto, hijo? Si necesitabas dinero, solo tenías que pedir. No tenemos mucho, pero siempre encontramos la manera. No soy tu hijo, interrumpió con una voz tan fría que parecía adulta. Nunca lo fui. Tú eres la que se inventó toda esta historia en tu cabeza. Esas palabras fueron como una puñalada en el pecho. Sentí que las piernas me flaqueaban. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Las lágrimas vinieron sin que pudiera controlarlas. No hables así, Roger. Te quiero como a un hijo. Sí, desde el primer día. Amor, se rió. Esa risa extraña que no parecía suya. El amor no existe, mamá. Querida, la gente solo quiere usarse unos a otros. Igual que tú y Joseph me usaron a mí para fingir que son los buenos samaritanos, los salvadores del niño huérfano. Pasó junto a mí y se fue a su habitación, dejándome allí, destruida por esas palabras. ¿Qué le había pasado? ¿En qué me había equivocado? ¿Dónde estaba ese chico dulce que, a pesar de todos los problemas, tenía momentos de cariño, de gratitud? Ese día lloré como nunca antes había llorado. Joseph me encontró así cuando llegó a casa del trabajo, y con solo mirarme, supo que algo grave había pasado.
Después de que le conté todo, mi marido guardó silencio durante un largo rato, fumando un cigarrillo tras otro en el porche. Cuando finalmente habló, su voz estaba cansada. Necesita ayuda profesional, Gert, el tipo de ayuda que nosotros no podemos dar. Tal vez deberíamos buscar una institución especializada. No, grité desesperada, no vamos a abandonarlo, solo está confundido, perdido, es la adolescencia, pasará. Joseph negó con la cabeza, con esa expresión de alguien que sabía más de lo que decía. Mi marido siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de mucha observación. Hay algo mal en él, Gertrude, algo más allá de ser un adolescente, más allá de haber sido abandonado. Hay algo roto dentro de ese chico, algo que quizás ni todo nuestro amor pueda arreglar. Esa noche no pude dormir. Me acosté pensando en todo lo que había pasado en los últimos años. Las pequeñas señales que había ignorado, los cambios de ese comportamiento, las miradas extrañas, las mentiras cada vez más grandes. ¿Tenía Joseph razón? ¿Había algo en Roger que iba más allá de lo que podíamos entender o ayudar? Lo que no sabía era que en solo unas semanas tendría la respuesta de la peor manera posible. Una respuesta que llegaría en una noche que lo cambiaría todo, que rompería nuestra familia de una manera que nunca podría repararse. Ya saben, querido mío, hay un viejo dicho que dice que solo conoces verdaderamente a una persona cuando compartes el mismo techo. Y eso fue lo que pasó con Roger. Cuanto más tiempo pasaba en nuestra casa, más sentía que había un extraño viviendo con nosotros, no mi hijo. En el invierno de 1994, las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. Roger ya tenía 15 años, con cuerpo de hombre, voz profunda, pero su cabeza parecía pertenecer a alguien que yo no conocía. Había días en que llegaba a casa y era ese chico cariñoso que había conocido en el orfanato. Pedía mi bendición, ayudaba a Joseph a arreglar algo en el patio, hacía sus tareas escolares. En esas horas, mi corazón se llenaba de esperanza. Pensaba que todo mejoraría, que era solo una fase difícil, pero había otros días. Dios mío, ¿cómo explicarlo? Era como si fuera otra persona. Llegaba con los ojos rojos, un andar diferente, el rostro cerrado, y se encerraba en su habitación durante horas. Si yo, Joseph, intentábamos hablar, explotaba de ira, cerraba puertas de golpe, rompía cosas. Una vez lanzó su plato de comida contra la pared solo porque le pedí que bajara el volumen de la música. ¿Qué te está pasando, hijo?, preguntaba llorando mientras limpiaba los trozos de cristal y la comida esparcida por la pared. Nada que tú entenderías, respondía siempre con esa mirada vacía que me daba escalofríos. Fue durante este tiempo que empecé a notar las marcas en sus brazos. Al principio pensé que eran de peleas callejeras. Dios sabe que siempre se metía en problemas en el barrio, pero un día, cuando entré a su habitación sin tocar para dejar ropa limpia, lo vi inyectándose algo en el brazo. Me quedé paralizada en la puerta. La pila de camisetas se me cayó de las manos. Se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos de sorpresa, luego de ira. «¡Sal de aquí!», gritó, levantándose de la cama de un salto. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y llamé a Joseph al trabajo. Mi marido dejó todo y volvió a casa esa misma hora. Cuando llegó, Roger ya se había ido, llevándose su mochila. Nos sentamos en la cocina sin saber qué hacer. «Tenemos que enviarlo a rehabilitación, G», dijo Joseph, pasándose la mano por su rostro cansado. «Esto ha ido más allá de los límites. El chico está usando drogas dentro de nuestra casa». Yo todavía intenté defenderlo, decir que quizás era solo medicina para el resfriado,
una inyección de vitaminas, cualquier cosa que no fuera lo que sabía que era. Pero en el fondo también lo había entendido. Mi hijo adoptivo, ese chico al que había prometido amar y proteger, se había convertido en un adicto. Roger solo regresó 2 días después. Parecía un zombi. Delgado, ojeras profundas, temblando de frío a pesar de que era una noche cálida de verano. Joseph lo sujetó por los brazos, lo hizo sentar a la mesa de la cocina. Por primera vez vi a mi marido llorar mientras hablaba. Mira lo que te estás haciendo a ti mismo, hijo. Mira lo que le estás haciendo a tu madre. Ella no duerme, no come, se queda junto a la ventana esperando a que regreses. Por un momento pareció que algo cambiaba en la mirada de Roger, una sombra de culpa, quizás incluso de vergüenza, pero pasó rápidamente. «Ustedes no entienden», murmuró. «Nadie entiende». «Entonces, explícanos para que podamos entender», supliqué, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías como el hielo, sus dedos lastimados, sus uñas sucias. «¿Qué te está pasando? ¿Desde cuándo empezó esto? ¿Por qué?» Permaneció en silencio un rato, mirando al suelo. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. «Creen que saben quién soy, pero no es así. Nadie lo sabe». «Entonces dinos», insistió Joseph. «Somos tu familia. Queremos ayudar». Roger levantó los ojos y lo que vi allí me asustó. Una mezcla de ira y algo que parecía placer en vernos sufrir. «Familia», se rió con esa manera fría que había adquirido. «Esto no es una familia, es solo un arreglo conveniente. Ustedes querían un hijo para reemplazar a los que se fueron y yo necesitaba un techo». Esas palabras fueron como heridas de puñal. Sabía que no era cierto, que queríamos a Roger como un verdadero hijo, pero dolía oírlo. «Eso no es cierto», respondió Joseph con una voz más firme. «Eres nuestro hijo, sí, y es precisamente por eso que vamos a buscar ayuda para ti. Mañana mismo te llevo a un lugar que trata a adictos». «No voy a ningún lado», gritó Roger, levantándose de la mesa con tanta fuerza que volcó la silla. «Ustedes no me controlan, no son mis padres de verdad». Y se fue, cerrando la puerta principal con tal fuerza que el cuadro de la pared se cayó. Joseph corrió tras él, pero ya había desaparecido en la oscuridad. Esa noche decidimos que cuando regresara lo internaríamos, incluso en contra de su voluntad. Ya no teníamos más opción, pero no regresó al día siguiente ni al otro. Pasó una semana entera y aún no había señales de Roger. Buscamos por todas partes, hospitales, comisarías, las casas de los pocos amigos que conocíamos. Nadie tenía noticias. Incluso unos chicos que vivían en la calle bajo el puente dijeron que lo habían visto por allí, pero hacía días que había desaparecido. Fue uno de los peores momentos de mi vida. La culpa me carcomía por dentro. ¿En qué me había equivocado? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Por qué no había visto las señales antes? Cada noche que pasaba sin noticias era un tormento. Imaginando a mi hijo en la calle sufriendo de frío, hambre, usando esas drogas que lo estaban destruyendo desde dentro. «No es tu culpa, G», intentó consolarme Joseph, pero veía el mismo sufrimiento en sus ojos. Hicimos lo mejor que pudimos. Casi 2 semanas después, a la hora de la cena, oímos golpes en la puerta. Cuando Joseph la abrió, allí estaba Roger, pero no el mismo que se había ido. Parecía haber envejecido años en esas 2 semanas, aún más delgado, con un feo corte en la ceja, su ropa sucia y rasgada. Pero lo peor eran sus ojos vidriosos, perdidos. «¡Hijo!», grité corriendo a abrazarlo. Apenas podía mantenerse en pie. «¿Qué te hicieron?». No respondió, simplemente cayó en mis brazos, pesado como el plomo. Joseph ayudó a cargarlo hacia adentro.
Lo acostamos en el sofá. Ardía de fiebre, temblando. Quería llamar a una ambulancia, pero Joseph pensó que era mejor no hacerlo. Si descubren que usa drogas, llamarán a la policía. Podría empeorar la situación. Lo cuidaremos aquí. Pasé toda la noche al lado de Roger, cambiando las compresas frías en su frente, haciéndole beber agua, sosteniéndolo mientras vomitaba todo lo que intentaba tragar. En la madrugada, en lo peor de la fiebre, comenzó a alucinar. Llamaba a su madre verdadera. Gritaba para que alguien dejara de golpearlo. Lloraba como un niño pequeño. Fue allí, escuchando esos delirios, que comencé a unir las piezas, las cosas que no sabíamos sobre su pasado, los traumas enterrados profundamente que ningún amor podía sanar solo. Murmuró nombres que nunca había mencionado estando despierto. Habló de cosas que había visto, que había sufrido. Mi corazón de madre se encogía con cada revelación. Cuánto dolor había cargado ya este chico tan joven. Por la mañana, la fiebre remitió un poco. Se despertó, miró a su alrededor confundido, luego me vio sentada en la silla junto a él. «Mamá», llamó con una voz que parecía de nuevo la de ese niño de 9 años que había llegado a casa con una pequeña mochila. «¿Todavía estás aquí?» «Estoy aquí, hijo», respondí, tomando su mano. «No me voy a apartar de tu lado». Por un momento, vi una lágrima rodar por su mejilla. Por primera vez en mucho tiempo, realmente parecía el Roger que conocía. No es extraño que se había apoderado de su cuerpo. «Lo siento», susurró. No quería hacerte daño». «Lo sé, hijo, lo sé. Pero ahora vamos a ayudarte. Todo va a estar bien». Cuán equivocada estaba, querido mío. Las cosas nunca volverían a estar bien, porque lo que no sabía era que ese momento de lucidez, de arrepentimiento, era solo una pausa antes de la tormenta que vendría. Una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Durante los días que siguieron, cuidamos de Roger en casa. La abstinencia era horrible de ver. Sudaba frío, temblaba, vomitaba, incluso tuvo convulsiones. Joseph quería llevarlo al hospital, pero yo tenía miedo de que lo internaran en un lugar peor por lo que ya estábamos pasando, o de que lo enviaran de vuelta a alguna institución del gobierno. Así que lo cuidamos allí mismo, Joseph y yo, turnándonos para no dejarlo solo ni un minuto. Poco a poco mejoró. El color volvió a su rostro. Le apareció el apetito. Los temblores disminuyeron y con esta mejoría física, un cambio en el comportamiento también. Parecía el Roger de antes, cortés, incluso cariñoso. Se disculpó por lo que había hecho, nos agradeció por los cuidados, prometió que cambiaría, que nunca volvería a usar drogas ni a robarnos. Y nosotros, tontos que éramos, le creímos. Joseph incluso se tomó una semana libre del trabajo para vigilarlo, asegurarse de que no saliera solo, de que no volviera por el mismo camino. Pero luego tuvo que volver. La vida no se detiene solo porque tenemos un problema, ¿verdad, querido mío? Las facturas seguían llegando. Había que comprar comida, pagar el alquiler. En las primeras semanas de octubre, todo parecía volver a la normalidad. Roger había vuelto a la escuela, llegaba a casa a la hora correcta, hacía su trabajo, incluso empezó a ayudar en la casa. Cortaba el césped del vecino para ganar algo de dinero, lavaba los platos sin que se lo pidieran. Incluso estábamos planeando inscribirlo en un curso técnico al año siguiente, darle una profesión al chico. Una noche estábamos cenando, los tres juntos, como no lo habíamos hecho en mucho tiempo, cuando Roger me miró con esos ojos grandes, ahora limpios de drogas, y dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, siempre quisiste saber por qué empecé a usar drogas». Joseph y yo
nos pusimos tensos de repente. Era un tema que habíamos estado evitando, con miedo de traer malos recuerdos, de despertar a ese otro Roger que nos asustaba tanto. «Solo si quieres hablar de ello, hijo», respondí con cautela. «Sí quiero. Creo que se lo merecen saber». Respiró hondo. «Fue por mi madre verdadera, no la que murió de una sobredosis cuando era pequeño. Esa es una mentira que inventaron en el orfanato. Mi madre me abandonó cuando tenía 4 años. Me dejó en la puerta de una iglesia con una nota. Nunca supe por qué. Mi corazón se encogió al oír eso. Tantos años y nunca había podido hacer que hablara del pasado. Después pasé de familia en familia, de orfanato a orfanato. En uno de ellos había un empleado. Se detuvo, tragó saliva con fuerza. Hacía cosas a los niños, cosas malas. Joseph dejó el tenedor. Su rostro enrojeció de ira. Sentí náuseas subiéndome por la garganta. Por eso, cuando ustedes me adoptaron, no podía confiar. No podía creer que alguien realmente quisiera quedarme conmigo, cuidarme, sin querer nada a cambio. Se secó una lágrima con el dorso de la mano. Luego en la escuela conocí a unos chicos mayores. Me dieron estas cosas para usar. Dijeron que harían que el dolor se fuera y por un tiempo realmente funcionó. Cuando estaba drogado no recordaba nada, no sentía nada. Me levanté de mi la mesa, di la vuelta y abracé a mi hijo con todas mis fuerzas. Joseph también vino, poniendo su mano en su hombro. Por primera vez parecía que habíamos derribado una barrera, llegado al Roger real, a ese chico herido que necesitaba desesperadamente amor, pero no sabía cómo recibirlo. «Todo va a estar bien ahora, hijo», prometí, besando la parte superior de su cabeza. «Vamos a ayudarte a superar esto juntos, como familia». Esa noche me acosté junto a Joseph con el corazón lleno de esperanza. Finalmente habíamos entendido lo que pasaba con nuestro hijo. Finalmente podíamos ayudar de verdad. «Creo que las cosas mejorarán ahora», le dije a mi marido mientras apagaba la luz. Nos abrió su corazón. Joseph guardó silencio un rato. Luego suspiró. «Eso espero que, pero no lo sé. Hay algo en sus ojos que todavía me preocupa». «Es trauma, Joseph. El chico pasó por cosas que ni siquiera podemos imaginar. Llevará tiempo, pero mejorará. Ya verás». Apoyé la cabeza en el pecho de mi marido y me dormí, sintiendo una paz que no había sentido en años. Poco sabía yo que sería la última noche de paz que tendríamos en esa casa, porque menos de una semana después, lo que sucedería sería algo que nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que podría pasar bajo mi propio techo. Era finales de octubre de 1994, un jueves que comenzó como tantos otros. El día había sido caluroso de esa manera bochornosa que nos hace saber en River Creek que se acerca una tormenta. Roger había ido a la escuela por la mañana, regresado a la hora correcta. Incluso había cenado con nosotros, arroz, frijoles y un guiso de pollo que había hecho. Estaba callado, pero eso no era novedad. Desde nuestra conversación sobre su pasado, a veces se ponía así, inmerso en sus propios pensamientos. Joseph mencionó durante la cena que al día siguiente tendría que salir más temprano para el trabajo. Llegaba un gran cargamento al elevador de granos y él, como supervisor, necesitaba estar allí antes que todos. Recuerdo que Roger miró a mi marido de una manera extraña cuando dijo esto, pero en ese momento no le di importancia. Antes de continuar la historia, recuerden darle me gusta a esta historia y suscribirse a este canal. Gracias a todos por verme. Después de la cena, Roger dijo que iba a su habitación a estudiar para un examen. Joseph se quedó en la sala viendo las noticias en la televisión. Yo limpié la cocina
y fui a ducharme. Era nuestra rutina normal, nada diferente a cualquier otra noche. Alrededor de las 10:00, Joseph vino al dormitorio. Estaba cansado y pronto se durmió. Yo todavía me quedé despierta un rato, rezando el rosario como hacía todas las noches, agradeciendo que las cosas finalmente parecían encarrilarse. Me dormí con el sonido de la lluvia que había empezado a caer afuera. Una lluvia fuerte con truenos, del tipo que te hace acurrucarte bajo las mantas, agradecido de tener un techo sobre tu cabeza. No sé exactamente a qué hora me desperté, tal vez a las 3:04 de la mañana. La lluvia había parado, pero el aire todavía estaba húmedo, pesado. Abrí los ojos con esa extraña sensación de que alguien me estaba mirando. Ya saben, ese escalofrío en la nuca que sientes cuando algo está mal. Al principio pensé que era solo una impresión, que me había despertado de alguna pesadilla que no recordaba, pero luego vi una sombra moviéndose en el dormitorio. Sobresaltada, pensé que era un ladrón que había entrado por la ventana. Estaba a punto de gritar para despertar a Joseph cuando la sombra se acercó a la cama y me di cuenta, con el corazón casi deteniéndose, de que era Roger. Estaba de pie junto a mi cama, mirándome de una manera que nunca olvidaré en la vida. No era la mirada de mi hijo, era la mirada de un extraño, de alguien que no conocía. Fría, vacía, pero al mismo tiempo demasiado intensa. «Roger», llamé suavemente, confundida. «¿Qué pasa, hijo? ¿Te sientes mal?». No respondió, solo continuó mirándome de esa manera que me helaba el alma. Fue entonces cuando noté que estaba sin camisa, solo en pantalón corto. Y cuando mis ojos se adaptaron más a la oscuridad, noté algo que me hizo dejar de respirar. Estaba excitado de una manera en que ninguna madre debería ver a su hijo. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, con la voz temblorosa de miedo. Intenté sentarme en la cama para alejarme, pero con un movimiento rápido puso su mano sobre mi boca, impidiéndome gritar. «No despiertes a Joseph», susurró acercándose. «No quiero hacerle daño». El terror que sentí en ese momento no puede explicarse con palabras. Era mi hijo, ese chico que había criado con tanto amor, al que había prometido proteger, y allí estaba, como una bestia salvaje, a punto de atacar a su propia madre. Intenté forcejear, empujarlo, pero Roger era fuerte, mucho más fuerte de lo que nunca había imaginado. Con un movimiento, se subió a la cama encima de mí. Sentí su peso inmovilizándome, su mano presionando mi boca tan fuerte que apenas podía respirar. «Siempre quise hacer esto», susurró en mi oído, palabras que me dieron ganas de vomitar. «Desde el primer día que llegué a esta casa, no te diste cuenta de cómo te miraba, de cómo te seguía por la casa». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras intentaba desesperadamente despertar a Joseph, que dormía al otro lado de la cama. Pero mi marido siempre tuvo un sueño pesado, nunca se despertaba fácilmente. Con mis ojos aterrorizados, le supliqué a Roger que se detuviera, que volviera a ser el chico que conocía, que amaba. Por un instante pareció dudar. Vi un destello de confusión pasar por sus ojos, como si por un segundo hubiera vuelto en sí. Pero pronto, esa mirada vacía regresó y comenzó a tirar de la sábana que me cubría. Fue en ese momento que Joseph finalmente despertó, quizás por el movimiento en la cama, quizás por el sexto sentido que solo un padre tiene. No lo sé. Solo sé que de repente oí la voz de mi marido, confusa al principio, luego cargada de un horror que nunca antes había escuchado. «¿Qué diablos es esto?», gritó Joseph, sentándose en la cama de un salto. Roger giró la cabeza, sobresaltado, pero no se bajó de mí. Fue como si algo se hubiera roto
dentro de él para siempre, como si ese último hilo de humanidad que aún quedaba se hubiera roto. «Bájate de ella», rugió Joseph, saltando sobre Roger con una fuerza que no sabía que mi marido de 55 años todavía tenía. Los dos cayeron al suelo con un golpe sordo, derribando la lámpara de la mesita de noche. Oí gritos, sonidos de lucha, cosas rompiéndose. Encendí la luz del dormitorio con manos temblorosas y vi una escena que nunca olvidaré. Joseph y Roger rodando por el suelo. Mi marido intentando inmovilizar a nuestro hijo, que se debatía como un animal salvaje. «Llama a la policía», me gritó Joseph mientras intentaba sujetar los brazos de Roger. «Ve, Gertrude, llama a la policía». Pero yo estaba paralizada por el shock, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo habíamos llegado a ese punto? ¿Cómo se había transformado el chico al que había prometido amar y proteger en ese monstruo? Con un movimiento repentino, Roger logró soltarse de Joseph. Vi a mi hijo agarrar algo del suelo, la lámpara rota, y antes de que pudiera gritar una advertencia, golpeó la cabeza de mi marido con todas sus fuerzas. Joseph cayó hacia atrás, un hilo de sangre corriendo por su frente. No estaba inconsciente, pero tardó en reaccionar. Roger se puso de pie, mirando de su padre a mí con una sonrisa que no parecía humana. «¿Ves lo que me hiciste hacer?», dijo señalando a Joseph sangrando en el suelo. «Si te hubieras quedado quieta, nada de esto tendría que haber pasado». Esa voz no era la voz de mi Roger, era la voz de alguien o algo que se había apoderado de él. En ese momento, un instinto que no sabía que tenía despertó dentro de mí. Salté de la cama, pasé corriendo junto a Roger y logré salir al pasillo. «¡Ayuda!», grité corriendo hacia la puerta principal. «¡Que alguien me ayude!». Roger vino tras de mí, pero tropezó con los muebles en la sala oscura. Logré llegar a la puerta, abrirla con dedos temblorosos y salir corriendo a la calle, todavía en mi camisón de noche. La noche era fría y húmeda después de la lluvia, pero apenas sentía el frío. Solo corría. Corrí como nunca antes había corrido, gritando pidiendo ayuda. Fue el Sr. Arnold, nuestro vecino de enfrente, quien salió primero, luego la señora Louise de la casa de al lado. Pronto había media docena de vecinos en la calle, confundidos, asustados por la mujer en camisón, gritando desesperada en medio de la noche: «Mi hijo, mi marido, por favor, que alguien llame a la policía». El señor Arnold y su hijo mayor, un joven fuerte que trabajaba como guardia de seguridad, corrieron a nuestra casa. Roger había desaparecido, saltó la cerca trasera. Descubrimos después que Joseph estaba sentado en el sofá de la sala, sosteniendo un paño contra el corte en su frente, pálido y temblando. La policía llegó casi media hora después. En esos días, en un pueblo pequeño, las cosas tomaban más tiempo. El sheriff Oswald conocía a nuestra familia desde hacía años. No podía creerlo cuando le contamos lo que había pasado. «¿Está segura, señora Miller? Roger, ese chico callado. ¿Cómo le explicas a alguien que tu propio hijo, al que criaste durante 6 años, había intentado...?» Ni siquiera podía decir la palabra. ¿Cómo admites que ese chico, que todos veían como tímido y educado, escondía un lado que ni siquiera nosotros, que vivíamos bajo el mismo techo, conocíamos completamente? Registraron todo el pueblo, pero Roger había desaparecido. Joseph fue llevado al pequeño hospital de River Creek, donde le dieron algunos puntos en la frente y nos recetaron tranquilizantes a ambos. Cuando volvimos a casa por la mañana, parecía que un huracán había pasado por allí. Muebles rotos, cristales por todo el suelo, manchas de sangre
en la alfombra del dormitorio. Pero lo peor no era el desorden físico, era la sensación de que algo había sido destruido irreparablemente. Nuestra familia, nuestra confianza, nuestro sentido de seguridad. Durante días no pude dormir bien. Cada ruido en la noche me hacía saltar de la cama pensando que era él volviendo. Joseph, mi marido, siempre tan fuerte, también estaba destruido. No era solo la herida física, era la herida en su alma. La sensación de que habíamos fallado como padres, de que no habíamos podido ver el mal creciendo bajo nuestro propio techo. Pasaron 3 días sin noticias hasta que una tarde sonó el teléfono. Era el sheriff Oswald. Señora Miller, encontramos a Roger. Mi corazón se aceleró. Por un momento, ese instinto maternal que nunca muere completamente se apoderó de mí, y solo pude pensar si estaba bien, si estaba herido. ¿Dónde? ¿Cómo está? Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la voz grave del sheriff. Está vivo, pero no está bien, señora Miller. Lo encontramos en una casa abandonada cerca de la estación de tren. Él había usado muchas drogas. Parece que intentó suicidarse. El mundo pareció detenerse por un instante. A pesar de todo lo que había pasado, era mi hijo, el chico al que había prometido nunca abandonar. Primero lo llevamos al hospital, continuó el sheriff. Luego lo trasladarán al hospital psiquiátrico en Grand Rapids. Los doctores creen que tiene problemas mentales serios más allá de la dependencia química. No sé cómo terminé esa llamada, ni cómo logré contarle a Joseph lo que había pasado. Solo sé que esa misma tarde fuimos a visitar a Roger en el hospital. Estaba esposado a la cama, sedado, los ojos semicerrados. No parecía reconocernos. O quizás estaba fingiendo. Recuerdo tomar su mano fría y sin vida y llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. ¿Por qué, hijo?, pregunté, sabiendo incluso que no habría respuesta. ¿Por qué? Al día siguiente, lo trasladaron al hospital psiquiátrico. Nos autorizaron a visitarlo una semana después. Era un lugar triste con paredes blancas, descascaradas, llenas de personas con miradas perdidas, deambulando por los pasillos. Un doctor nos recibió antes de la visita. Un hombre joven, con ojeras profundas y el cabello ya escaso. Su hijo tiene una condición compleja, explicó hojeando una carpeta. Esquizofrenia, trastorno de personalidad antisocial. Además de la dependencia química, probablemente ya tenía estos problemas cuando lo adoptaron, pero se manifestaban gradualmente, agravados por el uso de drogas. Me quedé en silencio, absorbiendo esas palabras difíciles que intentaban explicar cómo nuestro hijo se había transformado en un extraño ante nuestros ojos. ¿Recuerda lo que hizo?, preguntó Joseph con la voz ronca. El doctor se ajustó las gafas, sí y no. Alterna momentos de lucidez en los que parece arrepentido con otros en los que lo niega todo o dice que ustedes se lo merecían. Es característico de su condición. No puede mantener una línea de pensamiento coherente. Cuando finalmente entramos en la habitación donde estaba Roger, apenas reconocí a mi hijo. Había perdido aún más peso. Su rostro estaba hundido con profundas ojeras, su cabello cortado muy corto. Estaba sentado en la cama, mirando por la ventana con barrotes. Hijo, llamé con cautela. Giró la cabeza lentamente. Por un instante, creí ver un destello del viejo Roger en esos ojos, el chico asustado que había llegado a nuestra casa 6 años antes. Pero pronto, esa mirada vacía y distante se apoderó de nuevo. ¿Qué quieren aquí?, preguntó con voz monótona, sin emoción. Vinimos a ver cómo estás, respondió Joseph, manteniendo la distancia.
Noté que mi marido ya no podía mirar a Roger de la misma manera. Algo se había roto para siempre entre ellos. Roger soltó una risa seca sin humor. Ahora es demasiado tarde para preocuparse, ¿no creen? Nunca es demasiado tarde, hijo, dije, todavía intentando llegar a alguna parte de él que pudiera estar intacta. Estás enfermo, pero te pondrás mejor. Y cuando me ponga mejor, ¿qué entonces? Interrumpió, su voz volviéndose más agitada. ¿Volveré a casa? ¿Seremos una familia feliz otra vez después de lo que hice? No tuve respuesta para eso, porque en el fondo sabía que era cierto. Nada volvería a ser igual otra vez. Incluso si un día se mejoraba, incluso si un día podíamos perdonar, las cicatrices serían permanentes. Esa fue la última vez que vimos a Roger. Unas semanas después, lo trasladaron a un hospital de custodia en Detroit, un lugar para criminales con enfermedades mentales. El juez determinó que se quedaría allí por un tiempo indeterminado hasta que se curara, si es que eso alguna vez sucedía. Joseph y yo volvimos a casa a una vida que parecía vacía, sin sentido. Nuestra casa, que una vez había sido un lugar lleno de esperanza, ahora parecía embrujada por los recuerdos. Cada rincón, cada mueble, cada fotografía en la pared contaba una historia diferente, pero todas terminaban de la misma manera dolorosa. Intentamos seguir adelante, pero nunca volvimos a ser los mismos. Joseph, mi fuerte marido, que nunca mostraba debilidad, comenzó a beber más de lo normal. Por la noche lo oía caminar por la casa, revisando las cerraduras, mirando bajo las camas, como si todavía esperara encontrar algún monstruo escondido. Yo misma comencé a tener pesadillas terribles. Me despertaba gritando, bañada en un sudor frío, y siempre la misma pregunta me atormentaba. ¿Cómo no vimos, cómo no nos dimos cuenta de que algo tan malo estaba sucediendo justo bajo nuestras narices? Estábamos tan desesperados por salvar a ese chico que nos negamos a ver las señales. Hoy, sentada en este viejo porche, mirando el río Grande que continúa fluyendo como si nada hubiera pasado, puedo mirar atrás con un poco más de claridad. Han pasado más de 30 años desde esa terrible noche. El tiempo no cura todas las heridas, como dicen, pero nos enseña a vivir con las cicatrices. Joseph, mi marido, falleció en 2003 de un ataque al corazón. Nunca fue el mismo después de esa noche. Cargó con una culpa que no era suya hasta su último día. Debía haberlo notado, Jack. Decía a veces, generalmente después de unos tragos, debía haberte protegido. Nuestros hijos biológicos, Paul y Margaret, intentaron apoyarnos lo mejor que pudieron, pero vivían lejos. Tenían sus propias familias, sus propios problemas. Y para ser honesta, creo que ellos también sintieron un poco de culpa por no estar allí cuando todo sucedió, por haber dejado a sus padres envejeciendo solos con ese chico problemático. En cuanto a Roger, recibimos noticias suyas de vez en cuando a través de los servicios sociales. Sé que todavía está institucionalizado después de tantos años. Tuvo periodos mejores, periodos peores. En 2008 fue evaluado para una posible liberación, pero tuvo una recaída violenta y volvió al tratamiento intensivo. La última carta que recibí sobre él hace unos 2 años decía que estaba estable, medicado, participando en actividades de terapia, pero que nunca será verdaderamente libre, ni de la institución ni de los demonios que lleva dentro. Ya no lo visité más, ni cuando Joseph murió, ni en fechas importantes. Algunos quizás me juzguen por esto, piensen que abandoné a mi hijo cuando más me necesitaba, pero la verdad es que no podía mirarlo sin revivir esa noche, sin sentir ese terror nuevamente. Y sin embargo, querido mío, incluso después de todo, todavía siento un dolor en el pecho
cuando pienso en él, no en el Roger de esa terrible noche, sino en el niño de 9 años, con los ojos grandes y asustados, con la pequeña mochila que contenía todo lo que tenía en el mundo. El chico que por un breve periodo fue verdaderamente mi hijo. Con el tiempo aprendí algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Quizás ayude a alguna madre, a algún padre que esté pasando por una situación similar. Ojalá Dios no quiera que sea tan extrema como la nuestra. Primero, entendí que el amor no lo cura todo. Crecemos escuchando que el amor de una madre puede mover montañas, superar cualquier obstáculo. No es cierto. Algunas heridas son demasiado profundas. Algunos problemas necesitan ayuda profesional, medicina, tratamiento serio. El amor es importante, fundamental incluso, pero no es suficiente. Segundo, aprendí a reconocer las señales. Hoy, cuando veo a un joven con un comportamiento similar al que Roger comenzó a mostrar, siento un escalofrío en la espalda. Las miradas vacías, los cambios de humor abruptos, la crueldad hacia los animales o las personas más débiles, las mentiras cada vez más grandes, el aislamiento creciente. Son advertencias que la vida nos da y que necesitamos tomar en serio. Tercero, entendí que nunca debemos ignorar nuestro instinto. Esa vocecita dentro de nosotros que dice que algo está mal, no habla en vano. ¿Cuántas veces sentí que había algo extraño en la mirada de Roger, en la manera en que me seguía por la casa? Cómo tomaba mis cosas en secreto, pero lo ignoraba porque no quería creer, porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Cuarto, aprendí que algunas personas vienen al mundo con algo roto dentro de ellas. No es culpa de los padres, no es culpa del entorno, es algo en su propia constitución. Por supuesto, el abandono, el abuso, los traumas empeoran todo, como en el caso de Roger, pero algunas almas nacen con una oscuridad que no todo el amor del mundo puede iluminar. Finalmente, entendí que perdonar no significa olvidar o volver a confiar. Perdoné a Roger en el sentido de no cargar con odio hacia él, de entender que estaba enfermo, que no tenía control total sobre sus acciones. Pero eso no significa que pudiera confiar en él nuevamente o poner a otras personas en riesgo por un sentimiento de culpa o deber maternal. En los años que siguieron a esa noche, conocí a otras familias que pasaron por situaciones similares, no exactamente iguales, pero con hijos que tenían problemas mentales serios, que se volvieron violentos, peligrosos. Es más común de lo que imaginamos, pero nadie habla de ello. Parece que hay una conspiración de silencio, como si admitir que tu hijo podría ser una amenaza fuera el mayor fracaso que una madre podría tener. Incluso formamos un grupo de apoyo aquí en River Creek. Nos reunimos una vez al mes en la iglesia. Compartimos nuestras historias, nuestros dolores, nuestras pequeñas victorias. Ayuda a saber que no estamos solos, que otras madres también cargan con esta carga silenciosa. Hoy, a los 76 años, miro atrás y veo una vida marcada por esta tragedia, pero no definida por ella. Tuve momentos de alegría, también. La boda de Yvette Paul, el nacimiento de mis nietos, las visitas de Margaret cuando logra venir desde Chicago. La vida continúa incluso cuando parece imposible seguir adelante. Si estás pasando por algo similar, si tienes un hijo con problemas mentales que se está convirtiendo en una amenaza, no te avergüences de buscar ayuda. No esperes hasta que sea demasiado tarde como yo esperé. No dejes que el amor te ciegue ante los peligros reales. Y recuerda, no eres una mala madre por reconocer que tu hijo necesita más ayuda de la que tú puedes dar. Oh, querido mío, si te gustó esta historia, aunque sea tan triste,
No olvides suscribirte al canal Abuelos Cuentacuentos. Solo haz clic en el botón justo debajo del video. Y si quieres hablar con otras personas que siguen nuestras historias, deja un comentario abajo. Recuerda, querido mío, la sabiduría no viene de los libros. Viene de las cicatrices que la vida deja, y nosotros, los viejos, tenemos muchas cicatrices y muchas historias aún por contar. Algunas buenas, algunas malas, pero todas verdaderas, todas parte de este gran viaje que es vivir. A veces pasamos años cruzando caminos con las mismas personas y nunca imaginamos lo que han vivido, lo que han hecho para sobrevivir. Cada rostro arrugado como el mío esconde 1000 historias, 1000 batallas silenciosas. Y si mi historia puede ayudar a alguien a no pasar por lo que yo pasé, habrá valido la pena compartir este viejo dolor. Gracias por escucharme, por permitirme desahogar este peso. Que Dios los proteja a ti, a ustedes y a sus familias, y mantenga el mal lejos de su hogar.